Alex Pereira no perdió esta pelea cuando Cyril Gane la terminó en el segundo round. La empezó a perder mucho antes, en esos sparring con pesos pesados donde ya había gente diciendo lo mismo. A Poatan le están entrando demasiados golpes limpios. Y lo duro no es solo que esa preocupación existía, lo duro es que Cyril Gane, que contra Cyril Gane gente se vio en la pelea grande, bajo las luces grandes y con el interino pesado en juego. Porque sí, el titular es ese. Cyril Gane derrotó a Pereira por TKO en el round 2 de peso pesado. Pero la historia importante no es el resultado. La historia importante es cómo lo hizo. Y en unos minutos vamos a llegar a la parte clave. Porque esta no fue solo una derrota, sino una exposición bastante seria de lo que pasa cuando Pereira sale de su ecosistema natural y entra en un tráfico de peso pesado de verdad. Antes de la pelea ya había una lectura muy interesante publicada por UFC. Decían básicamente que Pereira es más peligroso cuando el rival es predecible y que Cyril Gane necesita ganar minutos, no momentos. Mira qué cosa más clara. No entrar a jugar el juego de Alex, no regalarle patrones, no volver una diana quieta, no ir detrás de las highlights. Y si tuviste la pelea con esa idea en la cabeza, todo encaja mucho mejor. Porque Poatan, gente, es un animal cuando te fija. Te lee, te congela y empieza a condicionarte con la amenaza. Ese es el mundo donde él se vuelve letal. Cuando el otro tipo está reaccionando él, no al revés. El problema fue que Cyril Gane no le dio esa pelea. No se quedó donde Pereira quería, no se volvió predecible, no le regaló una pelea estática de a ver cuál de los dos pega más duro. Y aquí es donde esto se pone bueno. Muchas derrotas se explican por una mano, o por un error, por un momento. Esta no. Esta parece más una derrota construida por capas. Y yo no sé si ustedes se acuerdan de un video que yo hice, que Cyril Gane estaba entrenando mucho con Artem Bakitov, el último hombre en ganarle en Glory Kickboxing a Alex Pereira. Y si ustedes vieron a este Cyril Gane, se movía mucho, se movía bastante, pero estaba mucho a la ofensiva también y soltando los golpes más duros. Porque una cosa le dijo Artem Bakitov, y para que vean que también los entrenamientos funcionan mucho cuando estás con la persona adecuada, era que no le tuviera miedo a Pereira, que lo atacara, por esas deficiencias que tiene en la... Por eso Gane fue quitando a Pereira pedazos de comodidad, hasta que al final casi se sintió gente como consecuencia, no como un accidente. Primera capa, quiero hablar el ritmo. Cyril Gane entendió que si la pelea se convertía en una secuencia de momentos congelados, de pausas largas, de tensión medida, ahí Pereira respira. Entonces la tarea era romperle esa lectura, moverlo, hacerlo pensar más de la cuenta, quitarle la sensación de control. Y eso en peso pesado pesa distinto, porque aquí no estás lidiando solo con técnica, estás lidiando con tamaño, con presencia, con golpes que no necesitan entrar limpios del todo para dejarte mal. Segunda capa, quiero tocar también aquí, la previsibilidad. La cobertura previa, lo dijo sin decirlo tan duro. Pereira es más peligroso cuando el rival puede ser leído. Lo dije en el video, en el análisis que hicimos. Bueno, Cyril Gane se encargó de no ser leído fácil, y cuando Alex tuvo que empezar a adivinar en vez de dictar, ya la pelea dejó de parecerse a esas peleas donde él mete miedo solo con postura. Yo digo una cosa, gente, acuérdense que a Cyril Gane le ganó John Jones, le ganó Francis Ngannou usando lucha. En el striking el tipo, gente, está en otro nivel. Y tercera capa, la adaptación real al peso pesado. Y aquí es donde yo creo también algo importante en el tema de este video. Porque subir de división no es solo pesar más. Nunca ha sido solo eso. Subir bien significa que tu defensa, tus lecturas, tu timing y tu capacidad de absorber el tipo de fuego de esa división también suben contigo. Y eso era justamente lo que generaba dudas alrededor de Pereira cuando empezaron a salir los clips de sparring de peso con pesos pesados. De hecho, Michael Bisping lo dijo bastante claro. Esperaba ver a Pereira mucho más cómodo en esos rounds con Thalisson Teixeira, que era el sparring que le estaba haciendo. Y el video le dejó preocupación. Y eso no convierte un sparring en sentencia. No estoy diciendo eso, pero tampoco se puede hacer como si no importara. Cuando alguien que ha visto miles de peleas y que es tremendo peleador te dice, ojo, porque aquí no lo veo cómodo, por lo menos vale la pena mirar eso 2 veces. Y no fue solo, gente, una sensación vaga. Otra crítica que salió alrededor también de esos videos fue muy específica. A Pereira le estaba entrando mucho jab, mucho golpe limpio, mucho toque, que a lo mejor en las 205 libras no te condiciona igual, pero en el peso pesado, gente, te va vaciando la seguridad, te va sacando de sitio, te va diciendo algo que tú no quieres escuchar. Aquí no eres el hombre más grande, aquí no impone la presencia. Y ese detalle para mí cambia toda la lectura, porque entonces la pelea con Cyril Gane ya no se ve como un simple, bueno, Cyril Gane estuvo mejor. Se ve como la confirmación en combate oficial de una grieta, gente, que algunos ya habían visto en los entrenamientos de Pereira. Y cuando una preocupación de sparring aparece otra vez bajo la peor presión posible, ya no es chisme, ya se convierte, gente, en una señal. Ahora, para ser justo, hay un contraargumento razonable también. Hay quien puede decir, pero Cyril Gane es élite, es móvil, es técnico, le hace eso a mucha gente. Y sí, eso es verdad.
Sería injusto quitarle el mérito a Ciryl Gane como si esto se explicara solo por lo mal que estuvo Pereira. No, Ciryl Gane hizo la pelea muy inteligente. De hecho, yo lo había dicho en el video pasado, que Ciryl Gane se mueve muy bien, sale muy bien en ángulo y tiene un jab, gente, que entra súper rápido. Pero precisamente por eso el análisis se vuelve más duro para Pereira, porque un rival como Ciryl Gane te obliga a mostrar si tu adaptación al peso es real o es cosmética. Si de verdad puedes navegar la división, o si simplemente eres un semipesado enorme, pegando duro contra hombres más grandes, que además se mueven mejor de lo que a ti te conviene. Y la noche de la pelea la respuesta fue fea antes. Fue bastante fea para Alex Pereira. Yo pensaba que Ciryl Gane, como había dado en el video que hice, iba a ganar por decisión, pero no me esperaba esto. A mí lo que más me llama la atención es que Ciryl Gane no necesitó transicionar su naturaleza para ganar. No tuvo que convertirse en un noqueador loco. No tuvo que hacer una pelea suicida. Ciryl Gane ganó siendo el tipo de peso pesado que ya sabíamos que era, un tipo fluido, difícil de fijar y mucho más cómodo en ese espacio grande, donde Pereira todavía estaba tratando de instalarse. Y eso conecta con algo más profundo. Hay peleadores cuya grandeza viaja entre divisiones porque su base es adaptable. Y hay otros cuya grandeza depende mucho del ecosistema donde imponen miedo. No estoy diciendo que Pereira no sea grande, sería ridículo, Pereira es un tipo enorme también. Pero estoy diciendo que esta pelea dejó la duda de si su versión de peso pesado era una evolución real o una apuesta de poder que todavía no había pasado el examen. Y el examen se lo puso el peor profesor posible para ese contexto. Porque si tú querías descubrir si Pereira estaba realmente listo para el caos técnico de los pesos pesados, Ciryl Gane era casi el rival perfecto, gente, para sacarle esos flotes. No por ser el más feroz, por ser el menos cómodo para él. Es ese tipo de rival que no te deja pelear con tu libreto, que te cambia todo el plan que tú traías en el combate. Por eso yo creo que la frase correcta no es Ciryl Gane sorprendió a Pereira. No, la frase correcta es Ciryl Gane entendió antes que mucha gente cuál era la prueba real de esta pelea. La prueba no era ver si Alex seguía pegando duro en los pesos pesados. Eso todo el mundo lo daba por hecho. La prueba era ver si podía defender, si podía leer y mantenerse sereno cuando enfrente tenía un peso pesado natural que no le regalaba patrones y además lo obligaba a comer golpes. Y ahí fue donde la noche, gente, se le fue de las manos a Pereira. Entonces, ¿qué hizo Ciryl Gane para ganar? Te lo voy a resumir en 4 puntos. 1. No le regaló la previsibilidad. 2. Ganó minutos, no buscó un momento loco desde el segundo 1. 3. Obligó a Pereira a pelear en retroceso mental, leyendo tarde y reaccionando incómodo. Y 4. Convirtió una preocupación de sparring en una realidad de pelea, porque a Alex le volvieron a entrar golpes en el contexto exacto donde eso más daño hacía, contra un verdadero peso pesado en una pelea de verdad. Y aquí hago una pausa, gente, porque esta parte me parece importante. Criticar esta derrota no es faltarle respeto a Alex Pereira. Con el peleador, mi respeto siempre. El hombre subió a buscar algo enorme. Pero una cosa no quita la otra. La pelea dejó claro que el salto al peso pesado no estaba tan resuelto como muchos a lo mejor pensábamos. De hecho, si tú miras todo junto, la lectura previa, los sparring discutidos, la preocupación por el jab y el resultado final, la historia queda bastante ordenada. No fue una noche rara. No fue simplemente, no, lo agarraron. Fue una pelea donde un peso pesado más natural, más cómodo y más disciplinado hizo visible el problema que asomaba desde antes. Y eso abre la pregunta importante, ¿verdad? No si Pereira puede pegar duro un peso pesado, claro que puede. La pregunta es otra, si puedes vivir ahí arriba cuando no es él quien dicta la geometría de la pelea. Porque mientras la pelea vaya a su ritmo, Poatan siempre va a ser una amenaza para cualquiera. Pero cuando el rival le quita esa comodidad y lo obliga a navegar un tráfico más pesado, más largo y más impredecible, ya vimos que la historia también puede cambiar muy rápido. Y por eso para mí Ciryl Gane, gente, no solo ganó. Ciryl Gane expuso algo. Expuso que el verdadero reto de Pereira en peso pesado nunca fue subir músculo ni cargar más libras. Era demostrar que podía seguir siendo el mismo cuando el otro tipo también pega, también mide, tiene más alcance, también se mueve y además lo hace desde un cuerpo hecho para esa división. Y esa noche, hermano, esa respuesta fue no. Nos vemos en el próximo video.